Buenos días, amigos e internautas de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de esta mañana para hablar de un tema de suma importancia. Hablamos de las reservas internacionales de nuestro país que en los últimos meses han venido en franco decaimiento. Todavía no representa una zona de peligro para la economía, para la salud económica de Honduras, según expertos y analistas, pero lo cierto es que se han reducido en los últimos meses. ¿A qué se debe esta reducción? ¿Qué puede hacer nuestro país? Estas son las interrogantes que vamos a tratar de contestar esta mañana y para ello nos acompaña la licenciada Amparo Canales. Ella es la presidenta del Colegio Hondureño de Economistas, a quien le damos la bienvenida a esta sala virtual. Buenos días, licenciada, bienvenida. Muy buenos días, estimado don Ronald. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente es un gusto compartir con este prestigiado diario digital sobre un tema tan importante y que representa, digamos, la tenencia o acumulación de las reservas internacionales para cualquier país. Es una variable clave para los propósitos, ¿no? Con las cuales sirven, ¿no? Y que es para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica del país, pero especialmente uno de sus usos es para intervenir en el mercado cambiario. Sí, para explicarle a nuestros lectores en términos sencillos con las reservas internacionales, nosotros tenemos la capacidad de subsistir algunos meses. Esto lo explico en términos generales. Ya nos explicará algunos términos, alguna terminología técnica la licenciada Amparo Canales. Hace algunos meses nosotros teníamos como país la capacidad de subsistir con el nivel de reservas internacionales que teníamos. Hoy se ha reducido a 5.2 meses. De acuerdo a los estándares internacionales, cuando se llega a 3 meses de reservas internacionales, ya representa una línea de riesgo. Licenciada, explíquenos un poco más lo complejo que puede ser esta reducción de reservas internacionales para nuestro país y qué significa para la salud económica de Honduras. Yo creo que usted ha notado un punto muy importante y es cuál era la situación que teníamos previo a la pandemia. No, no en pandemia, ¿no? Estamos hablando de que Honduras en el año 2000, del 2015 al 2018 teníamos esos niveles, ¿no? De cubrir 5 meses, luego esto se elevó hasta llegar al año 2020 para cubrir para cubrir los 7 y 8 meses que usted menciona, pero es importante tener claridad del contexto que vivimos en un periodo de recuperación de la pandemia, donde esa reducción fue producto también de la reducción del ingreso de divisas, especialmente por el tema de las exportaciones. Como recordará, fue una etapa sumamente difícil para el país, que no solamente fue el tema de la pandemia, sino que también fue el tema de los daños causados por las tormentas tropicales, y esto pues hubo que, especialmente las empresas de la zona norte fueron las que en mayor proporción fueron afectadas, y eso se ve luego esa reducción en la captación de divisas en el país, y que se fuese reduciendo, ¿no? El tema de las reservas. Para todos los que sigan esta transmisión, esta mañana de marzo, platicamos con la licenciada Amparo Canales. Ella es presidenta del Colegio Hondureño de Economistas y estamos reflexionando sobre el tema de reservas internacionales. Precisamente el Banco Central de Honduras en su último reporte comunicó que las reservas internacionales netas
están valoradas actualmente por 7.798.9 millones de dólares, esto al 31 de julio del año en curso. Así es. También estableció que esta cifra cumple con lo establecido en la ley al permitir el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda y servir de respaldo en las transacciones internacionales, comerciales y financieras necesarias que realiza el país. En ese orden, licenciada, ¿puede esta disminución de reservas internacionales para Honduras generar una presión para la devaluación de la moneda? Todavía estamos, como usted bien lo indica, en ese margen de tener una cobertura, hasta de 5 meses, ¿no? De 5 meses cobertura de importaciones. Sin embargo, es importante cómo también a la vez se estimula aquellos sectores que son generadores de divisas, o sea, que el tema del incremento de las remesas también ha hecho un balance importante en este proceso. Y como bien lo dice el Banco Central, esto permite, ¿no?, ese mantenimiento del valor tanto interno como externo de nuestra moneda, pero lo más importante, él sirve como respaldo, ¿no?, de las transacciones internacionales, tanto comerciales como financieras que nuestro país realiza. No creo que ahora estemos enfrentándonos a esa situación. Obviamente que tenemos que cuidar qué es lo que haremos en lo adelante. Es uno de los objetivos justamente de las reservas, ese respaldo, compensar el no ingreso de divisas por otros conceptos, como son las exportaciones o el tema de las remesas familiares. Sí, hablemos de causa y efecto, licenciada, porque también el Banco Central ha señalado que uno de los choques más externos que es responsable de esta reducción de las reservas internacionales netas de nuestro país ha sido la forma vertiginosa, cómo los precios de las materias primas han subido a nivel internacional. Una disminución también en el envío de remesas, también ha señalado algunos, entre varios aspectos, por mencionar algunos. Estas tendencias se siguen manteniendo, licenciada Amparo Canales. En ese sentido, ¿en cuánto tiempo hablamos de que si estas tendencias continúan, que son las responsables de la disminución de las reservas internacionales, más el pago de la deuda de nuestro país, si estas tendencias continúan, ¿en cuánto tiempo Honduras puede entrar a una zona de riesgo, licenciada? O sea, a eso hay que agregarle otro elemento importante, que esto que sí nos debe de llamar a la reflexión, y es el tema de la reducción de la demanda externa. Esto provocado por la disminución de la demanda, especialmente, ¿no?, en el mercado estadounidense. Esto sí es un riesgo, de seguir ese comportamiento, porque no solo tiene impacto en la reducción de los montos que se exportan, sino que también tiene un impacto a nivel de la generación del empleo. La generación del empleo, el cierre de empresas, y al haber reducción o pérdida de empleo, esto tiene que ver con pérdidas de ingresos, y si hay pérdidas de ingresos, quiere decir que también se reduce la capacidad de consumo de estos hogares. Entonces, ese es el punto que debe de dársele seguimiento y ver cómo
cómo se potencian otros sectores. El riesgo no solamente es la pérdida de las tener que usar las que ya las reservas que ya tenemos, sino que también el impacto que tiene a nivel micro en la economía a través de la pérdida de los empleos. Podemos concluir, licenciado, que aunque nos encontramos en una zona de confort en este momento respecto a este tema, pero si las tendencias continúan, sí se camina hacia una zona de riesgo si estas tendencias no logran cambiarse en el camino. Y sus palabras finales también, porque reconocemos que tiene una agenda ocupada y nos ha hecho un espacio para podernos atender, licenciada. No hay duda de que es un riesgo al que nos encontramos, y no solo en nuestro país, sí, al revisar las estadísticas regionales, tienen un comportamiento muy similar al nuestro, inclusive debajo del nuestro, como es en el caso de Costa Rica o en el caso de Guatemala. Es la región que está enfrentando estos desafíos en este punto, pero creo que es un tema que debe de dársele especial atención sobre el uso que se le puede dar a estos recursos, siempre y cuando sea para incentivar, ¿no?, los sectores productivos, pero no para otros conceptos, ¿no? Es el uso de estos recursos. O sea que tenemos dos elementos fundamentales en este punto. Por un lado, la reducción del ingreso de divisas al país, pero por el otro lado, el uso a las que ya se tienen, el uso de estas reservas. Así que creo que se requiere mucha creatividad en el manejo de estos temas por parte de las autoridades monetarias de nuestro país, que hasta ahora está... ¿Hola? Sí, le ¿Me seguimos escucha? escuchando, licenciada. Ah, bien, es que a mí se me fue permítame un momentito. Pero le captamos la idea, Muy bien. licenciada. Muy bien. Básicamente, estas tendencias que están en este momento deben ser cambiadas y se tiene que tener especial cuidado en el uso que se le da a las reservas con que cuenta el país en Totalmente. este momento. Esa es la idea que le captamos. Totalmente de acuerdo, y le agradezco y estoy a la orden en otra oportunidad para seguir conversando sobre este tema que tiene un impacto sumamente importante en la vida económica del país. Así será. Seguramente vamos a seguir conversando sobre este tema en nuevos espacios. Hoy lo dejamos hasta acá. Ella ha sido Amparo Canales, ella es presidenta del Colegio Hondureño de Economistas y hemos reflexionado sobre el nivel de reservas internacionales de nuestro país. Cabe mencionar que el Banco Central de Honduras ha señalado que ha utilizado las reservas internacionales para apoyar el mercado de divisas con una intervención de 211.1 millones de dólares. Esta y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma www.proceso.hn, y también le invitamos a que se mantenga totalmente informado del acontecer nacional e internacional a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día. Muy buenos días.